Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho. Hoy queremos hablar de un tema que lleva desde hace semanas ocupando el debate político, que es la subida del precio de la luz y qué se puede hacer al respecto. Para ello contamos con un invitado de lujo, Juan Castro Gil, que es abogado especializado en el sector energético, vicepresidente de la Fundación Renovables, socio fundador de AEDEN, Asociación Nacional de Juristas de la Energía, y secretario nacional de Ampere Productos Fotovoltaicos. ¿Qué tal, Juan? Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para tratar de entender la subida del precio de la luz, te voy a plantear unas preguntas básicas, pero yo creo que apuntan al corazón del problema. El primero de todos es, ¿cómo se fija el precio de la luz? Bueno, no te creas tú que es una pregunta sencilla, pero bueno, voy a intentar ser lo más sintético posible. A ver, primero, para poder entenderlo, primero hay que diferenciar lo que se denomina como mercado mayorista y mercado minorista, que la gente no tiene ni idea, pero es bastante relevante. El mercado mayorista, que es donde está viendo las incidencias importantes en estas últimas semanas, es aquel donde todos los productores de electricidad llevan sus kilovatios hora para vender. O bien, como si fuese una plaza de abastos, cada uno lleva cada tecnología, cada productor lleva lo que produce para que se venda allí en una subasta, o bien firmando contratos bilaterales con alguna comercializadora o con consumidores importantes, con grandes consumidores. Este mercado tiene unas reglas concretas que identificaremos ahora. Después está el mercado minorista, que es el que gestiona las ventas de todos aquellos comercializadores que han comprado en el paso anterior y que las traen a nuestras casas y que nos venden a nosotros. Y este mercado minorista tiene otras reglas diferentes. Es muy importante reconocer esto porque si no la gente no entiende muy bien cómo se está produciendo. Entonces, el mercado mayorista tiene algunos condicionantes que básicamente son los mismos para toda la Unión Europea. Uno de los principales es que cuando todos los productores de electricidad llevan sus kilovatios hora a esa plaza de abastos, que llamamos en el sector pool, se desarrolla en cada hora del día un proceso denominado de casación. Y esto es que en cada momento se acuerda la transacción de tantos kilovatios hora, que son las unidades que se venden, como se demandan en esa hora. En una hora hay una demanda de 100 unidades y esas son las 100 unidades que se tienen que vender en esa hora. Esto es, si los comercializadores compran electricidad, insisto, de 100 unidades, solamente se venderán esas 100 unidades. La lógica de mercado dice, como esto lo puede entender todo el mundo, es que siempre se venderán primero las unidades más baratas. Lógicamente, yo quiero comprar electricidad y como me va a servir lo mismo una que otra, voy a comprar siempre la unidad más barata. A medida que se vayan acabando las más baratas, vas comprando una un poquito más caro, hasta que la última unidad que se compra de esas 100 unidades es la más cara. Bien, ahí está una de las primeras claves. El mecanismo de cierre de precios marginales diseñado por la Unión Europea hace que la última unidad que se venda de esas 100 unidades sea la que marque el precio para todas las vendidas en esa hora, provocando que las plantas que podrían vender más barato van a cobrar un sobreprecio del que podrían perfectamente prescindir. No sé si me he explicado claramente, pero este es el mecanismo fundamental que ahora está complicando todo el proceso. Según los economistas, según la ciencia económica, este modelo, en una situación de competencia perfecta, es el más eficiente para los consumidores. ¿Cuál es el problema? Es que en el sector eléctrico no existe la competencia perfecta, pues la gran mayoría de la distribución, de la comercialización y la gran mayoría de la generación de las tecnologías más baratas, que se llaman inframarginales, se encuentran en manos de muy poquitas compañías. Y para ellas es demasiado tentador realmente y demasiado fácil, desgraciadamente, manejar los precios de los kilovatios hora que se comercializan. Ese problema no lo está resolviendo adecuadamente la regulación. Y ya solamente por cerrar el círculo, una vez se cierran esas casaciones, los comercializadores que han comprado la electricidad la llevan al mercado minorista, que le llega a los usuarios finales
con el aderezo de una serie de costes, como los costes del sistema, que tienen que ver con la distribución, los mecanismos de apoyo a las renovables, el famoso déficit de tarifa, y eso es lo que llega al usuario. En cualquier caso, la polémica que está habiendo en las últimas semanas tiene que ver con la primera fase del precio de la electricidad, con el de la compra de las comercializadoras a los generadores. Uh-huh. ¿Y por qué especialmente en las últimas semanas, en el último mes, hemos asistido a este precio de la luz disparado? ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues fundamentalmente por dos razones, aunque podríamos decir que es una sola, y es que la regulación no está resolviendo bien alguna ineficiencia que se está produciendo. Pero para que se entienda, por dos razones. Como he explicado o he intentado explicar en el paso anterior, la última unidad de electricidad que se casa cada hora es siempre la más cara y la que da el precio a los demás. Bueno, pues esas últimas más caras generalmente son las centrales térmicas de gas, las centrales que producen electricidad con gas. Y estas, durante los últimos meses, tienen dos hechos relevantes que les están haciendo llegar a precios históricos. La primera es que los precios internacionales del gas, por las localizaciones donde se producen, andan en máximos que no se conocían nunca, precios altísimos. Y la segunda es el coste de los derechos de emisión de CO2 que tienen que pagar estas centrales por ser contaminantes. Y que también se está mostrando que ese mecanismo de pagos de CO2 demasiadas veces está centrado en mercados eminentemente especulativos, que alteran los precios muchas veces con resultados diferentes a los que se perseguían. En cualquier caso, insisto, la última central que casa cada hora suele ser el gas. Ese gas, circunstancialmente, esta temporada está altísimo, altísimo por esto que estoy contando. Pero como está altísimo, ellos tienen que repercutir ese precio para tener beneficios, repercutirlo al mercado. Y como son los que cierran el mercado para todo, hace que el precio altísimo que está soportando una central térmica de gas lo cobren todo el resto de generación que entra en esa subasta a precios altísimos, cuando en realidad generalmente producen a precios bajísimos. Infla claramente el precio final de una forma artificial de toda la generación cuando no tendría que ser así. Uh-huh. Pues recientemente el Gobierno ha introducido el Real Decreto Ley 17/2021 para mitigar precisamente esta escalada de precios. ¿En qué ha consistido este Real Decreto Ley? Y un poco, ¿crees que puede ayudar a solucionar el problema del precio de la luz? Bien, a ver, las medidas que han tomado son un montón, tanto ahora como anteriores. Por ahora no voy a entrar en si acertadas o desacertadas, pero primero me preguntas cuáles son y creo que son tantas que creo que es mejor que aglutine alguna de ellas, las más relevantes, las que están siendo más conocidas. Digamos, hay una primera parte de medidas tributarias y otra de regulación de mercado. En las tributarias, pues se ha eliminado durante 6 meses un impuesto que tiene la generación, que es el impuesto del valor de la producción de energía eléctrica, que es un 7% de todo lo que se genera, que eso tiene un impacto importante, y se ha modificado el tipo impositivo del impuesto de la electricidad del 5,11 al 0,5, esto hasta final de año solo. Estas medidas no son muy controvertidas, no está habiendo mucha oposición a ellas, al margen de que como las otras son muy controvertidas, pues se está apoyando el peso específico de la turbulencia en el otro lado. Las medidas que ha tomado el Gobierno con respecto a la nueva regulación del mercado, básicamente tratan de crear un mecanismo para que hasta la próxima primavera, por lo menos, se limiten los ingresos de una manera, insisto, que ahora no creo que sea relevante explicar, pero limitar los ingresos que por esta disfunción que he contado hace un momento venían recibiendo las centrales que se llaman inframarginales, las que son más baratas pero estaban cobrando un precio muy alto, fundamentalmente nuclear y gran hidráulica y muchas renovables, sobre todo las históricas, las más antiguas. Esto además
meten otra cosa, otro elemento muy singular, y es que se establece un sistema de subasta para la contratación a plazo de la energía. Esto, a ver cómo lo explico. En realidad, en el mercado, como explicaba antes, la electricidad se puede comprar en la subasta o se puede comprar mediante un contrato bilateral. El contrato bilateral es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con las nuevas renovables. Un parque renovable nuevo llega a un acuerdo de producir por un precio, imaginémonos, de 35, 40 euros megavatio hora. Insisto, se estaba pagando 260 hace unos días, el más barato del mercado. Esto no entra a este mercado marginal. Este es un sistema claramente eficiente. Pues lo que hace el gobierno aquí es dice, mira, de todas esas centrales, de esta potencia inframarginal que existe ahí, cautiva, digamos, en un grupo en concreto de empresas, queremos que quitarla, apartarla de ahí, apartar que no puedan ir a la fijación del precio marginal y que se subaste con el resto de operadores esa potencia. Esto es controvertido, no existe discusión. Está clarísimo que es controvertido. Pero esto yo estoy explicando qué es lo que hace la norma. ¿Con esto qué pretenden? Pues quitar una potencia muy importante que podría estar cobrando un precio mucho más bajo del mercado. Esto es básicamente lo que las medidas fundamentales, porque después hay alguna otra medida, alguna de sentido común, como evitar que el límite de desembalse de centrales hidráulicas exclusivamente para el beneficio público de la compañía que lo gestiona. Pero básicamente porque es dominio público, y si es dominio público hay que mantener algún tipo de control con respecto a esto. De hecho, no está habiendo controversia con esta medida. La única controversia es por qué no ha pasado antes, la realidad. Pero bueno, básicamente estas son las medidas. Y como también me pedías así una especie de valoración sobre esto, a ver, resolver el problema de los altos precios no es posible conseguirlo en el corto plazo, ni de una forma sencilla y de una forma individual para España. Indiscutiblemente tiene que participar la Unión Europea y está haciéndolo porque esto se está provocando en toda Europa y está siendo un problemón enorme. Pero sí se pueden ir tomando medidas que vayan cortando la hierba, que vayan allanando un poco el camino en esa dirección. A ver, jurídicamente no existe duda que las medidas que he contado hasta ahora son cuando menos controvertidas, cuando menos. No solo por su interpretación jurídica, sino porque los operadores que las han de aplicar tienen una posición de dominio tan salvaje, tan exorbitada, que son capaces casi siempre, como también hemos visto estas semanas, de escurrirse en los vericuetos del mercado y acabar con una situación que incluso les puede beneficiar más. En cualquier caso, lo que parece evidente es que era insostenible. Estábamos llegando a límites que ya ni siquiera los más acérrimos al mecanismo anterior aceptaban. Era una locura. El gobierno, sin duda, tenía que dar un golpe encima de la mesa y decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Si estoy pisando líneas, vamos a verlo, pero hasta aquí hemos llegado. Algo hay que hacer. Y forzar, de alguna manera, a que las compañías dominadoras de este negociado puedan alcanzar acuerdos para atemperar mediante mecanismos de contratación bilateral, algo que era, insisto, insostenible. Y tanto es así que parece que se está produciendo. De hecho, el mismo día de salir la norma, el Foro Nuclear sacó una nota de prensa en la que identificaba que ellos estarían dispuestos, por un valor de en torno a 57, 60 euros megavatio hora, producir, entonces apartarse de ahí. Estamos viendo como tanto la semana pasada como esta, parece que ya hay acuerdos, reuniones para poder avanzar en esta dirección. Bueno, el resultado de esos acuerdos serán los que evidencien si el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Y bueno, ya por último, has apuntado que la solución para el precio de la luz no solamente puede plantearse en España, sino que tiene que realizarse en colaboración con la Unión Europea. Entonces, mi pregunta, y que es un poco grande, pero es cómo podría en un futuro regularse este tema para evitar subidas tan alarmantes como las que estamos asistiendo actualmente. Bueno, pues insisto, habría muchas facetas que abordar, pero por centrarme solo en lo que estamos hablando hoy, aquí, probablemente terminará sucediendo de una forma un poco más ajustada seguramente a derecho y un poco más afinada, pero algo bastante parecido a lo que ha dibujado el gobierno.
sin duda la apuesta por las renovables es imprescindible. Insisto, todas las renovables que están entrando en producción en los últimos años, todas están con contratos bilaterales que identifican precios bajísimos. Estas no son el problema. No, y esta cadencia va a seguir así, van a seguir entrando muchas renovables a precios muy bajos que los van a tirar en cuanto seamos capaces de apartar el gas de la última de la última unidad de cierre. Este problema se ha acabado. Habrá otros, seguro, habrá otros, pero este se ha acabado. Entonces, esta es una apuesta fundamental, que vayan entrando renovables y que vayan tensionando el precio hacia abajo. Entre tanto, las centrales que he llamado antes inframarginales, nucleares, grandes hidráulicas y las renovables históricas, que tienen costes de generación muy bajos, presumo que se les aplicará algún tipo de medida disuasoria del mercado marginal para que acepten precios cerrados. Esto es, con respecto a esto se ha hablado mucho de la seguridad jurídica en este país. Bueno, la realidad con que esta medida ataca, digamos, a las grandes compañías. A ver, en realidad el concepto de seguridad jurídica es un poco diferente en el juzgado, en los tribunales, que en la vida real. Entonces, es evidente que nadie en su sano juicio entendería que, sabiendo que produce a 30 euros megavatio hora, que seas capaz de vender a 250 y que nadie te diga nada por eso cuando es claramente un sector principal en el modelo económico de cualquier país. Entonces, yo creo que va a haber alguna medida disuasoria en esta dirección, creo que tiene que haberla. Insisto, creo que se va a parecer bastante a lo que está pasando en España, con independencia de que seguramente se afine un poco porque hay efectivamente consideraciones que son a veces demasiado controvertidas y que tienen que ajustarse un poco más a derecho. Pues muchísimas gracias, Juan Castro Gil, por habernos dado estas claves y por habernos explicado de manera sencilla este tema que es tan complejo. Pues muchas gracias a vosotros, Alicia, y un saludo. Un saludo y un saludo también a quienes nos escucháis por Spotify, por iVoox o por otras plataformas como YouTube, y os animamos a que nos sigáis escuchando en los próximos podcasts de la Fundación Hay Derecho. Ha sido un placer, Juan. Nos vemos en próximos podcasts y en el evento que tenemos este jueves, porque este podcast, recordamos, saldrá el jueves y ahí podremos conversar un poco más en profundidad sobre el tema del precio de la luz. Muy bien. Alicia, un saludo.